Hola, muy buenas a todos, soy Gun of the Comics y doy como siempre un brutal saludo. Vamos a hablar del capítulo y de las curiosidades del capítulo 1156 que ha salido esta semana. Y para mí vamos a hablar sobre todo de cuyas y leñazos. Yo creo que hay poco más que hablar. Aunque no tenga índice hoy, vamos a empezar directamente pues por el principio, básicamente en orden. Así que allá vamos. Bueno, pues lo primero que hemos podido ver son esos encuentros entre las cuyas, las idols que llamaban, y vamos a hablar un poco de alguna curiosidad que hemos visto. Bueno, nos han presentado a todas las reinas amazonas, a excepción de la actual, obviamente, pero que ya la tenemos muy presente. La primera que vemos es Gloriosa y hay que fijarse un poco también en el tipo de vestimenta que presenta. Entre ellas una especie de florecita aquí, una horquilla, pero que no es un hibisco. Bien, si sumamos a la segunda amazona, que ahora está siendo un boom y que está siendo, vamos, prácticamente acosada por todos, la vicecapitana de este momento, Sakuyaku, pues por el tipo de vestimenta a mí me puede recordar a Hancock, a la actual, a la cuarta amazona, ¿vale? Fijaos que el tipo de vestimenta más o menos para el pecho es idéntica en todos, o en todas en este caso, y bueno, llevan por supuesto tacones las tres, y si os fijáis más o menos en el tipo de faldón, por así decirlo, que tiene o la parte inferior del vestido que tiene en ese momento Gloriosa, es más o menos igual de largo o más o menos el mismo diseño que el que tiene Hancock. Pero si nos fijamos en la finalización de las mangas, no tanto en la falda que tiene Sakuyaku, a mí, aunque no sea idéntico, pero sí que es verdad que me parece mucho a la forma de finalizar las mangas de Hancock. No sé si alguien lo ha pensado, a mí desde luego me ha llamado la atención y aquí lo dejo. Y por supuesto tenemos también a Toritoma, o a Tritoma, que es la tercera, es decir, la previa a Hancock, y en este caso se ve que yo creo que es todavía demasiado joven como para entrar o que al menos no tenga un cargo lo suficientemente grande dentro de las Piratas Cuya. Bien, otra cosa que, aunque no sea como tal tratar de las Amazonas, pero sí que puede tener cierta relación con el mundo griego, si aquí vemos esta viñeta en la que obviamente le está declarando su amor a Roger por parte de Gloriosa y vemos este tipo de relación que tienen entre Roger y Gloriosa, obviamente es un amor partido, por así decirlo, es decir, solamente es unilateral y a mí me recuerda a esta escena de aquí entre Alejandro Magno y Diógenes. Ese que siempre se atribuye a que es un guarro porque tiene todo por ahí. Bueno, no es que sea un guarro, es un cínico realmente porque sí que es verdad que decía que era conocido, bueno, era conocido como el perro. Perro en griego se dice cinos, de ahí viene el cinismo o esta filosofía de estar con las menos cosas imprescindibles y vivir con lo mínimo, que era la filosofía de este filósofo griego Diógenes. Bueno, pues básicamente en la conversación o en un encuentro que tuvieron entre Alejandro Magno y Diógenes, le pregunta algo, no me acuerdo ahora, Alejandro Magno al filósofo y pasando directamente de la pregunta, lo que dice es aparta que me quitas el sol. Es algo más o menos a lo que quería hacer referencia con esta otra imagen debido a que la respuesta a todas estas dádivas de Gloriosa, para la respuesta que recibe es algo muy similar, ya que dice, hazte a un lado, ¿no? Quítate, aparta, Gloriosa, y no ves que así no puedo ver a Shaki haciendo referencia equivalente más o menos a que Shaki sea el sol para Roger. Básicamente, pues eso es lo que quería hacer, ¿vale? Una pequeña referencia filosófica, aunque en este caso entre personas y a modo de humor. Bien, pasando ahora a algo muy típico de los piratas, las escenas básicamente ha sido un poco de saqueo y un poco de rivalidad. Y bueno, básicamente lo que sí que podemos decir es que tenemos la primera batalla naval, pero que espero que no sea la única, porque
si esto es lo que nos ha prometido Oda, espero que no sea el caso, yo lo vería demasiado corto. No sé si utilizará cañones o los típicos sistemas dados en la época en la que se inspira, pero desde luego si no es así, o al menos no del todo, lo mezcle pues obviamente con frutas del diablo, haki y demás. Bien, esta es la despedida por un lado de las piratas cuyas después del saqueo y obviamente va a venir la segunda rivalidad a pesar de que luego se habla que obviamente eh, habría un triángulo de rivalidad no solo con Roger sino con los Piratas Rocks. Bien, aquí vemos la otra rivalidad después del saqueo. No sé si pensáis lo mismo, pero a mí me da la perspectiva de que Gloriosa se ha tenido que unir antes, o sea, después de esta pelea, debido al desprecio que entendió ella que le estaba dando pues el propio Roger. ¿Vale? Ya hemos visto más o menos la relación que ha habido entre las piratas y los piratas. Bien, pues ahora vamos a hablar un poco de Mato. Es algo muy, muy ligero, pero se ha hablado muchas veces de que pudiese estar muerta Ida. Yo no sé si lo estará, pero desde luego, fijaos aquí, ¿no? Es la segunda aparición en el cómic o en el manga de Mato y sí que se ve que obviamente Ida se lleva bien con todo el mundo y le está pues dando pues, unos pequeños apoyos después de todo el maltrato e intento que o sea, que ha realizado Loki de huir del país y comenzar un acto de piratería, por así decirlo, al intentar unirse a, a Rox. Poco más, yo creo que se entiende todo. Ya hemos visto más o menos la relación que hay por parte de Ida incluso con Loki tras intentar decirle que si quiere pues, que se puede acomodar en su casa, ayudar a todos en general, en fin, poco más que decir. Y bueno, lo que sí que vemos es que puede haber una Yami Yami Nomi por un lado y una fruta que no sabemos, pero que está en el BAF y que es, eh, bueno, aquí vemos a Robs, en definitiva, haciendo referencia a los dos Akuma no Mi que necesita. No nos dicen cuáles son, ¿vale? Yo intuyo que puede ser una de ellas la Yami Yami y obviamente sé que esta es la Mero Mero, pero la utilizo como fruta normal, ¿vale? Una que no sabemos cuál es y que obviamente le vendría muy bien si la utiliza Harald en ese momento y que sabemos que la está utilizando o que la tiene, porque todavía no hemos visto la utilización, pero que sí que supuestamente la tiene y que la ha cogido Loki. Un poco más. ¿Cuál puede ser la tercera referencia o fruta que esté en juego? Pues lo que sí que hemos visto es que la Yami Yami y la Gura Gura la está utilizando Peach y que la Gura Gura obviamente aquí yo creo que no puede ser la que busque por un sentido y es que cabe la posibilidad de que sea Shirohige el que ya la tenga y que por eso haya sido buscado por Rox debido al gran poder que implica que lo tenga un pirata además tan grande como Shirohige. Pero bueno, es un poco más que decir. Ahora vamos a hablar un poco de las referencias a Galeila, muy rápidas. Aquí vemos dos viñetas. Una, la referencia ya dada al sentido de leyenda, ¿no? Porque fijaos que aquí no aparece como Galeira, sino como Galeila. Puede que siga teniendo el mismo sentido, aunque puede que Galera, en definitiva, Galeira suena muy parecido también y que si hay un cambio, pues hace referencia a esta generación de Galeila, pero que en este caso Galeila también haga esa referencia a la anterior. Y por otro, la obsesión que ya empieza desde joven, posiblemente desde antes de esta edad de Charlotte Lin Lin, con el hecho de intentar tener un ejército
de gigantes y que además sabemos que hacen referencia a los congelados, lo cual sería a Galeira en este caso más que a Galeila, el Galeila actual. Bien, vamos a seguir otro poco y tenemos la otra gran viñeta. Tenemos también el sentido de la referencia de la muerte o el hecho de ser un montón de cadáveres por parte de Shirohige. Y por otra, esta riña que hay, yo entiendo, entre Streusen al hacer la especie de negación o frustración, ¿no? Al darle la razón a Shirohige, cuando ella misma está intentando, es decir, Lin está intentando hacer referencia a conseguir ADN de gigantes de alguna manera o de otra, ya sea a través del hielo, como comenté con Blue Babe, el bisonte del vídeo anterior, y en este caso, pues sería a través de la extracción de ADN para que en este caso César haya hecho a posteriori todos estos adquisiciones de ADN para la experimentación. Bueno, poco más. Vamos a hablar ahora que qué pasa con Teach, porque es verdad que no sabemos si Rox está vivo, pero desde luego sí que puede haber alguna pequeña referencia, ¿vale? Ahora veremos el porqué. Bueno, aquí tenemos a Rox, no al verdadero Teach. Sí que veis las banderas de los dos Teach, ¿vale? El real y el de One Piece. Y teniendo en cuenta eso, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, Brasiliano, que es el que veis abajo, no tuvo nunca un desertor. Era muy agresivo, pero parece ser que les fueron bastante fieles los hombres que tuvo. Lo cual, pues eso le vino muy bien. Sin embargo, lo que sí sabemos es que un patrón que siguen tanto Rox como Shebek es que tienen un objetivo, pero yo creo que está mal coordinado o que tiene apenas coordinación. Todos hemos visto que cada cual más o menos va contando cosas en referencia a sus objetivos y a sus perspectivas, todos los miembros, pero fijaos también en esto, yo ya dije hace tiempo en otros vídeos que Shebek, Rock de Shebek, haciendo referencia a la roca y a rock brasiliano, que era bastante agresivo, ya que a la mínima, si no hacías algo que él quería o simplemente rechazases una bebida, pues te podías llevar una buena torta o que te rajase o incluso acabar muerto. Pues bien, si leemos también estas viñetas, pone no vuelvas a decir eso. En este caso, bueno, aparte, mocoso, pero haciendo referencia pues que obviamente la forma de plantearlo Kaido es bastante sencilla y es no somos fuertes, vamos a por ellos, vamos a matarles, vamos a machacarles y listo. ¿Vale? Lo más elemental que hay. Y obviamente luego las respuestas que se ven pues son esos. Maldito, tú también detente, Kaido, ¿no? Todo el resto que está, sin ser los capitanes, pero sí miembros de la tropa o sí miembros de la banda pirática, pues ya de por sí le están diciendo que se controle. Y luego, pues obviamente la otra parte de la respuesta es, que en este caso yo creo que lo dice Shiki, dice, hace poco acabamos de obtener esta isla, en serio, ya quieres hacerla a pedazos. Es decir, todo un objetivo que te ha costado conseguir, pues como sigamos así, se desmorona. En definitiva, si seguimos leyendo, dice, es obvio que sea el camino que tomemos un grupo como el nuestro terminará de la peor forma, pero no tiene que ser ahora. Fijaos que está hablando de ahora, porque obviamente tal y como fue en God Valley, pues muy bien no se llevaban y se ve que no cuajó, ni siquiera sin el capitán con algún otro relevo, que muchas veces en la piratería sí que se daba. Y bien, sé que se ha hablado un poco también de Silver Axe con su llegada, pero os dejo, como veis, con esta imagen. No sé si faltará alguno, si faltará Silver Axe en algún caso por aquí, pero bueno, vemos a Marlon y vemos a la gran mayoría de la tropa. Y un brutal saludo y una brutal despedida por mi parte. Así que darle a like,
suscribiros y darle a la campanita. Un saludo y hasta otra.